moderna, ¿no? O sea, cómo es que estos transformadores están sobreviviendo, digamos, entre un intervalo de tiempo entre 20 a 30 años. Eso es porque estos transformadores siguen el proceso que es llamado, como ahí dice, convección natural. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el fluido se calienta, se vuelve más ligero y sube, y cuando se enfría, se vuelve más lento y baja en los transformadores. Eso es a lo que se refiere el mecanismo. Y ahora siguiente diapositiva, por favor. Y entonces nos preguntamos nosotros, si ya tenemos ese proceso de convección natural, ¿por qué y ya, o sea, con ese proceso de convección natural ya se sigue, el transformador opera opera normalmente, está operativo, hay estabilidad. ¿Por qué nosotros estamos planteando este nuevo, o se plantea esta nueva capacidad térmica de enfriamiento mejor? Es porque, como ahí mismo dice, hay una conductividad térmica pobre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aparte de que o sea, la transferencia de calor como es baja y lenta con el aceite eléctrico, por ende, los transformadores tienen que ser equipos muy pesados y aparte de pesados tienen que ser muy grandes, porque la parte externa del metal tiene que estar yendo para la salida, ¿no? Para el ambiente, para que se pueda disipar el calor. Mientras más grande es mucho mejor, porque el aceite eléctrico funciona así. Y bueno, también es pesado porque también se tiene que haber grandes cantidades de litros de aceite, ¿no? De eléctrico. Pero en cambio, si es que en un futuro ya se planea usar los nanofluidos, que en este caso son la mezcla del aceite más las nanopartículas de carbono, ya se pueden usar, digamos, transformadores que ya no tengan tanto un límite, por así decirlo, de potencia de 10 megavoltamperios, ¿no? Y se puede usar transformadores ya mucho más avanzados o mucho más modernos, ¿no? Ya no tendría una limitante, por así decirlo. Incluso también podrían ser un poco más pequeños y menos pesados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, el objetivo de este artículo que se ha estudiado es el análisis dinámico de fluidos computacional tridimensional. O sea, que esto se ha utilizado un simulador que es, si no me equivoco, el programa se llama ANSYS Fluent, y acá se va a simular dos casos. Como había dicho, las nanopartículas de carbono acá han utilizado dos, que es uno el grafito y dos los nanotubos de carbono, que son siglas CSNT. Y claro, más el aceite base, ¿no? Y se va a emplear nanopartículas entre un porcentaje del 0 al 2%, que esté distribuido en todo el líquido, ¿no? Y con esto ya este, vamos a tener ya los siguientes parámetros, que es la temperatura 1, 2, la velocidad del fluido, y 3, el coeficiente global de la transferencia de calor, que nos quiere decir que, o sea, el porcentaje a comparación del aceite tradicional que el aceite eléctrico, eficiencia de cuánta eficiencia de disipación se está mejorando, o sea, cuánto porcentaje hay a comparación de ello, ¿no? Que eso se va a explicar más adelante ya mi compañero en resultados. Siguiente diapositiva, le paso a mi compañero. Bien, respecto a la metodología del estudio, esta se centra, ¿no?, en el desarrollo de un modelo de rebanada tridimensional, como podemos observar en la imagen. Bueno, en este caso el estudio utiliza el software ANSYS, el 15.0, el cual se basa en las dimensiones de un transformador de distribución real, y en este caso 630 kilovoltiamperios. Siguiente. Bien, para simplificar la geometría, ¿no? Bueno, esta consiste en un corte vertical del sistema, como podemos observar ahí, ¿no? Con la tapa, el núcleo, las bobinas, la base. Y bueno, esta carcasa, que es de 1005 milímetros de altura, 1275 milímetros de longitud, las aletas de enfriamiento de 800 milímetros, 200 y 2 por 230 milímetros, bueno, en general son para asegurar la precisión en las simulaciones, ¿no? El espesor del modelo se fijó en 20 milímetros, equivalente al ancho de las aletas, y bueno, y se aplicó una técnica de mallado mediante el método SWIP para así optimizar el flujo de cálculo en los trayectos estrechos del sistema. Siguiente. Bien, en cuanto a la selección de materiales, bueno, se comparó el aceite del transformador convencional con nanofluidos enriquecidos con grafito y nanotubos de carbono, estas en concentraciones de hasta el 2% en volumen. Y bueno, siguiente. Bien, con respecto a los modelos analíticos, para determinar las propiedades de estas mezclas se utilizó el modelo de Brickman para la viscosidad,
también las ecuaciones de Hamilton y Crosser para la expansión térmica y también para la conductividad térmica efectiva para el caso del grafito, ¿no? Mientras que para los nanotubos de carbono se empleó el modelo de Tsue, diseñado específicamente para capturar las características de estas partículas. Estos modelos se van a ver más a detalle a continuación con mi compañero, ¿no? Pero bueno, siguiente. Bien, por último, la configuración de la simulación se estableció para analizar la convección natural en estado estable, ¿no? Se aplicaron flujos de calor uniformes en las superficies internas de las bobinas y los núcleos, y así asignar un coeficiente de transferencia de calor en la pared externa de la aleta para simular el enfriamiento ambiental. En palabras más resumidas, en la imagen podemos observar, ¿no?, la diferencia que hay en la temperatura. Por ejemplo, en la parte superior de la rebanada podemos ver que hay mucho más calor que en la parte inferior. Esto se debe a que, bueno, los flujos de convección de aire, bueno, como es aire es menos denso, ¿no? Por lo tanto sube y, bueno, disipa mucho más calor en la parte superior. Y bueno, el estudio utilizó un solucionador basado en densidad y activó el modelo de turbulencia K-epsilon, que así se llama, para considerar los efectos del vórtice, ¿no? Bueno, siguiente. Le dejo a mi compañero. Bueno, voy a pasar a explicar los modelos matemáticos y fundamentos teóricos. Vamos a empezar con el modelo de Bridgman, viscosidad. En este modelo nos permite determinar la viscosidad efectiva de los nanofluidos, establecer que la simple presencia de nanopartículas incrementa la resistencia interna del fluido, causando un aumento ineludible en la viscosidad general. La presencia de nanopartículas aumenta la resistencia del fluido, provocando un aumento de la viscosidad. A causa de esto, a medida que se aumente la concentración de partículas, el fluido se vuelve más denso y presenta una mayor oposición al movimiento. Y esto es importante ya que influye directamente en la velocidad del fluido. En el modelo de Hamilton-Cross conductividad se emplea específicamente para calcular la mejora de conductividad térmica en mezclas que contienen nanopartículas clásicas como el grafito. Como se puede apreciar aquí, esta es la fórmula para calcular la conductividad térmica. Y también se consideran factores como la forma, el tamaño, la distribución de las partículas dentro del fluido, permitiendo estimar una mejora en la capacidad de transferencia de calor respecto al fluido base. Y un incremento en la conductividad térmica implica mayor eficiencia en la disipación de calor generado en el transformador. Siguiente, por favor. Bueno, con el modelo de Schur, que es la conductividad CNT, nos indica que es diseñado específicamente para capturar las características morfológicas únicas de los nanotubos, utilizando para evaluar conductividad térmica efectiva en fluidos dopados con CNT, considerando su estructura geométrica alargada. Esto es ideal para materiales con alta conductividad térmica y comportamiento anisotrópico. Gracias a esas características, permite representar de manera más precisa el transporte de calor en nanofluidos con CNT, los cuales presentan un mejor desempeño térmico en comparación con otros tipos de nanopartículas. Y ahora hablamos de las propiedades termofísicas compuestas, que son la densidad, el calor específico y el coeficiente de expansión térmica. Esta fórmula de acá es el promedio ponderado de las propiedades de fluidos y partículas. Las propiedades halladas mediante los modelos de mezcla teóricos ponderados que dependen intrínsecamente de la fracción volumétrica de nanopartículas. La densidad influye en la flotabilidad del fluido, mientras que el calor específico se relaciona con la capacidad de almacenamiento de energía térmica. Siguiente, por favor. Empiezo con mi compañero. Bueno, ahora voy a hablar de los resultados. En el apartado de la distribución de temperatura, se observó que al colocar las partículas tanto de grafito como de nanotubos de carbono, se incrementó la mejora en la distribución de la temperatura. Podemos observar que los puntos críticos de temperatura también fueron resueltos y se distribuyó mejor a lo largo del transformador. También se muestra que los evanados y el núcleo, que son las zonas críticas, reducieron en temperatura. En la velocidad del fluido, se observa que el CNT alcanza la mayor velocidad de circulación en comparación al aceite convencional y al grafito, ya que el grafito, al ser
más denso dificulta la circulación natural, reduciendo así los beneficios que puede traer este. Y en el aceite convencional, claramente, siempre va a ser mejor el CNT o el grafito como tal. En la parte del coeficiente global de transferencia de calor, vemos que el grafito, a comparación del CNT, tiene una creciente, pero luego va decreciendo cuando llega al 1.5%. Mientras que el grafito mejora levemente, se estanca al superar el 1.5%. En cambio, el CNT puede llegar hasta el 2%, que sería su condición óptima. Y bueno, los resultados finales de la mejora en la transferencia de calor, el porcentaje, vemos que el CNT alcanza el 50.35% cuando está al 2% de concentración en volumen, mientras que el grafito, su mejor concentración sería el 1.5%. Bueno, por mi parte, a mí me tocaron las conclusiones y es importante también recordar cuál era el problema inicial, ¿no? Que los transformadores generan calor durante su funcionamiento y el aceite convencional tiene limitaciones para poder disiparlo, ¿no? Eficientemente. Por ello también se evaluó el uso de nanofluidos que podría mejorar este proceso de enfriamiento. Uno de los hallazgos importantes fue la incorporación de nanopartículas que mejora significativamente, ¿no?, la transferencia de calor. Las simulaciones también mostraron una distribución térmica más uniforme, ¿no?, que daba una reducción entre los puntos calientes dentro del transformador. Esto fue relevante, ¿no?, porque las temperaturas también aceleran, ¿no?, el envejecimiento y pueden disminuir la vida útil del equipo, ¿no? Entre otros materiales evaluados, los nanotubos también de carbono demostraron un mejor comportamiento térmico, ¿no? Alcanzando mejoras respecto al aceite convencional. Esto que nos sugiere que en un futuro quizás podría desarrollarse transformadores, ¿no?, con sistemas de refrigeración más eficientes, capaces de quizá operar mayores cargas, ¿no?, con diseños más compactos, ¿no?, sin comprometer la seguridad también, ¿no? Bueno, es importante también mencionar que el aumento excesivo de nanopartículas también incrementa, ¿no?, la viscosidad y densidad del fluido, pudiendo esto también afectar, ¿no?, la circulación natural del aceite. Por ello, no siempre una mayor concentración implica unos mejores resultados. Esto nos abre una posibilidad de poder implementar nuevas tecnologías, el enfriamiento de transformadores de distribución, especialmente ante el incremento, ¿no?, y la demanda energética, que esto ya es más como una visión a futuro, ¿no? No obstante, también es necesario estudiar aspectos como la estabilidad química de los nanofluidos, los costos de implementación y su comportamiento a largo plazo, ¿no?, en condiciones ya reales. Y bueno, los aportes más importantes de este estudio fueron demostrar cómo las herramientas computacionales como la simulación nos permiten evaluar nuevas alternativas como el enfriamiento sin necesidad de construir prototipos físicos y desde las primeras etapas del diseño, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias. Comparte, por favor, la lámina donde aparece el análisis, donde se ve la distribución de las temperaturas. Creo que era la antepenúltima. Anterior. Esa es velocidad. Ya, esa. Ya, ¿qué hay en la parte central? Según esta vista, Mm, ¿qué mm, representa esa parte central? Como un rectángulo. Hay una zona de concentración de temperaturas. eh, el núcleo. Ya, pero entendería que el núcleo al menos debería abarcar los tres pasatapas, ¿no? No creo que el núcleo sea tan delgado. Se me ha encantado que hay una parte central delgada, ¿no? ¿Eso qué es? Yo entendería que el núcleo debería abarcar, pues, al menos el ancho de los pasatapas, ¿no? Exactamente, ¿qué es esa zona? ¿Se menciona en el artículo? Ahora, si comparamos esas tres gráficas, ¿qué significa que la última que está a la derecha esté en color azul?
A ver, para cualquiera de los integrantes. Es la que tiene menor temperatura. Ajá, claro. Entonces, lo que se busca es aumentar el coeficiente de convección o reducirlo. ¿Qué es lo que se busca? Cuando incorporan los nanotubos o las nanopartículas. Sí, a ver, para cualquiera de los integrantes. ¿Qué sucede con el coeficiente de convección? Se busca aumentar el coeficiente Ya, ¿y eso en qué favorece? a la reducción de temperatura, a Ah, a la movilización del fluido para que pueda haber más rapidez en el cambio del fluido calor, fluido más calorífico y fluido más frío. claro, ¿no? Lo de la temperatura es como una consecuencia. Entonces, lo que se busca al aumentar la conductividad, por decirlo así, o el coeficiente de convección, es que el calor fluya más rápido, o sea, que salga más rápido de su transformador, ¿no? Es como aumentar la conductividad en un material, ¿no? Eso favorece a mayor paso de corriente, ¿no es cierto? Que es algo similar, pero en este caso el flujo no es de corriente, sino el flujo es de calor. Entonces es evidente que las figuras, la del medio y la derecha, el coeficiente ha aumentado. Entonces, por decirlo así, evacúa más rápido el calor generado por todas las pérdidas que se genera en la máquina, ¿no? Pérdidas ya sea magnéticas, dentro están las histéresis, corrientes parásitas y pérdidas en los devanados. Entonces, eso se va a incrementar parte de la potencia tomada de la red. Uno lo va a utilizar pues para potencia activa, otro para potencia reactiva y también se va a utilizar para pérdidas. Entonces, la idea es que esas pérdidas no se queden y hagan que la temperatura siga aumentando. Entonces, con estas nanopartículas facilita la convección. La energía puede viajar a través de fluidos, eso se conoce como convección. También puede viajar a través de sólidos, se le conoce como conducción y puede viajar también por radiación. En el caso de la radiación es un caso particular porque la radiación no necesita de un medio para viajar. Entonces, ese transformador está inyectando energía al exterior por convección, o sea, a través del fluido, en este caso sería el aceite, por conducción, ¿no? Porque obviamente vemos una carcasa en la parte externa, y también por radiación. O sea, esos tres mecanismos de transferencia de energía están presentes, solo que uno de ellos debe tener una mayor relevancia. Entonces, lo que están observando acá es la mejora de ese factor ¿no? de convección para agilizar el flujo de calor, ¿no? Que se evacúe más rápido. Eso origina directamente una reducción de las temperaturas. Vamos a la siguiente lámina y con eso cerramos. ¿Dónde está la velocidad? A ver, en esta gráfica en particular. En la anterior vimos que si es más azul, quiere decir que la temperatura es menor. En este caso se han percatado que la velocidad en la parte del medio es más intensa, ¿no? Porque el color rojo, según tu paleta de colores, tiene una mayor rapidez. Entonces yo pensaría que eso se refiere a la rapidez a la que se va a disipar la energía, ¿no? Entonces, como consecuencia, si se disipa más rápido, quiere decir que la temperatura va a ser menor. Entonces, yo pensaría que ese sería el motivo por el cual se ve esa forma, ¿no? Justo la del medio, que tendría que es la mejor, es la que tiene una mayor velocidad. ¿Ok? Ya, listo muchachos. Entonces, ya pueden realizar las simulaciones, ¿no? Como trabajo de fin de ciclo. Ya, bien, pasamos al siguiente grupo. Ya, profesor, buenas noches. Voy a presentar mi exposición, ¿no? Eh, ya. Bueno, los integrantes de mi grupo son el siguiente. Galindo Quispe Luis Enrique, Centeno Trujillo Lionel, Pau Car Joaquín Luis Enrique, Rodrigo Fuentes Alexander, Mayón Saúl Antonio. Siguiente.
Bueno, el tema que nos ha tocado es análisis del CFD, del rendimiento de transferencia de calor de nanofluidos en un transformador de distribución. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, bueno, como sabemos, un transformador nos va a entregar un voltaje regulable, ¿no? Producto de la inducción electromagnética que se va a producir en el bobinado primario y secundario, ¿no? Esta energía nos va a llegar hacia nosotros, ¿no? Los usuarios finales. Pero siguiente, por favor. Pero este transformador, al estar funcionando de manera continua, va a presentar un calentamiento, ¿no? Debido a pérdidas en el devanado, ¿no? Producto del efecto Joule. Entonces, la corriente que va a circular por los conductores de cobre o de aluminio, ¿no? Va a tener una resistencia, lo cual va a producir calor. Otro tipo de pérdidas también va a ser en el núcleo, ¿no? Ya que el campo magnético alterno va a producir pérdidas por histéresis, ¿no? Y corrientes parásitas. Entonces, todo esto va a generar un calor excesivo, ¿no? Esto va a hacer que se sobrecaliente, ¿no? El transformador y va a superar las telas que están permitidas para que pueda trabajar, ¿no? Y también va a ser a la vez que se desgaste, ¿no? El aislante térmico que viene de fábrica, ¿no? De este transformador, reduciendo, ¿no? La vida útil. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces la solución que se hacían tradicionalmente, ¿no? O antiguamente, era sumergir estos transformadores en un aceite dieléctrico, que es derivado del petróleo, ¿no? Para que pueda el calor escaparse más fácilmente. Pero se ha observado que hasta cierto punto esto va a ser eficaz, ¿no? Ya que ante hoy en día la creciente demanda de energía, ¿no? Este aceite dieléctrico por sí solo no es un buen refrigerante o enfriador de los transformadores. Entonces, para las últimas investigaciones, ¿no? Se han enfocado en las partículas, en unas partículas muy pequeñas, ¿no? De un tamaño de 10 a la menos 9 metros, llamados nanofluidos, que son como un polvo, ¿no? Que mezclado con el aceite dieléctrico van a mejorar, ¿no? El enfriamiento y la distribución de calor del transformador, ¿no? Entonces, estas, estos productos al mezclarse con este aceite dieléctrico va a generar una buena conductividad térmica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, siguiente por favor, lo que vamos a hacer acá es observar este resultado de esta mezcla, ¿no? A través de un software que nos va a predecir cómo va a ser el resultado, ¿no? Y vamos a analizar el comportamiento del aceite, malas nanopartículas, y poder ver su capacidad de disipación de calor, ¿no? Y esto es bueno porque acá vamos a primero a simular cómo se distribuye el calor y cómo es la eficiencia para luego después poder, en este caso, materializarlo y llevarlo a la vida real, ¿no? Ya que acá, como es un software, estaríamos ahorrando mucho dinero si es que lo echáramos a perder, ¿no? Entonces, mi compañero va a explicar, en este caso, la simulación. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, a mí me ha tocado la metodología. Como pequeña introducción, para el análisis térmico del transformador, el estudio propuso una metodología basada en la dinámica de fluidos computacional, CFD, lo que ya explicó mi compañero Enrique. Se usó el software ANSYS Fluent 15.0. En base a la geometría, los investigadores optaron por un slime model, que es una simplificación geométrica de un corte vertical de 3D de un transformador de 630 kVA. Esta técnica permite analizar con alta precisión el sistema de enfriamiento sin los costos computacionales de simular el equipo completo. Por otro lado, también los materiales. El estudio comparó el aceite del transformador estándar con dos tipos de nanofluidos, que fueron el grafito y nanotubos de carbono, CNT. La elección de estos materiales se justifica por su alta conductividad térmica, buscando optimizar la disipación de calor mediante concentraciones de variación del 0 al 2% del volumen. Siguiente diapositiva. Modelado computacional. Configuración de la simulación SFD. Para garantizar la validez científica, el artículo empleó modelos matemáticos validados en la literatura,
por ejemplo, el modelo de Brinkmann, que sirve para determinar la viscosidad efectiva, también los modelos de Xue y Hamilton-Crosser, que son para la conductividad térmica, ajustándose según el tipo de nanopartícula a usar, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches. Ahora yo voy a hablar de la distribución de calor y la estratificación. Pero, ¿qué es estratificación? La estratificación térmica, bueno, es un fenómeno natural que en este caso ocurre en los fluidos dieléctricos, en este caso también como el aceite del transformador. Esto es debido a los cambios de la densidad por la temperatura. Ahora podemos observar acá en la imagen, podemos observar que en la parte izquierda se encuentra como una paleta de colores. Eso indica la temperatura. Ahora, la primera imagen es el aceite del transformador. La siguiente es el aceite mezclado con 0.5 de los nanotubos de carbono. Y la otra imagen es el aceite mezclado con el 0.5% de grafito. ¿Qué podemos observar y analizando de esto? Es que el mecanismo principal, el movimiento del refrigerante ocurre por la convección natural. O sea, está impulsado por la fuerza de la flotabilidad al calentarse. Y la estratificación clara también, ya que el modelo, en este caso el que se simuló, demuestra que la temperatura se mantiene casi uniforme. Como podemos observar, es casi todo celeste, azul, y no varía mucho, no se va al rojo, ¿no? Que es el calentamiento, sobrecalentamiento. ¿Esto qué indica? Indica una disipación afectiva hacia el exterior. Siguiente imagen. También podemos observar la zona de retorno, que se observa, ¿no? Una caída térmica considerable en la base del transformador, actuando como punto de acumulación del fluido frío. Y bueno, ¿qué más se observa? El límite de operativo, que en este caso se ve que el ciclo logra mantenerse la temperatura de los devanados por debajo del valor crítico, ¿no? Que sería 90 grados. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar de la influencia del nanofluido en la velocidad. En este caso, ahora la paleta de colores es la velocidad. Mientras más el máximo, ¿no? Que sería rojo, es cuando hay más velocidad. Entonces, ¿qué vemos de esta imagen? Bueno, los nanofluidos con nanotubos de carbono registramos, ¿no? La velocidad de flujo más altas. Al tener baja densidad, no frenan las fuerzas de flotabilidad. Y el resultado óptimo, que es la mezcla al 2% de nanotubos de carbono, mejora la transferencia de calor en un 50,35%. ¿Qué más? Ahora los resultados de nanofluidos con grafitos, que sería la tercera imagen. Presenta velocidad notablemente menores debido a su alta densidad. También el punto crítico, bueno, si la concentración supera el 1.5%, la alta densidad domina, frenando la circulación y reduciendo la eficiencia térmica. Siguiente diapositiva. Y ahora la trayectoria y zonas de succión. En este caso ya no es ni velocidad ni temperatura, en este caso son vectores, ¿no? A pesar de la diferencia entre las magnitudes de la velocidad, los vectores demuestran que el aceite puro y los nanofluidos siguen las mismas direcciones del flujo general. Ahora las zonas que identificamos de succión, el recorrido de fluido está dilatado por dos puntos críticos que mantienen el ciclo. La primera succión localizada en la parte superior del área de los devanados y la segunda succión que está ubicada en la parte inferior del área de los devanados. El patrón vertical ascendente se mantiene estable, pero el uso de los nanotubos de carbono es el que realmente optimiza la disipación sin estancar el fluido. Siguiente. Esto sería todo por mi parte. Que ahora hablaremos sobre el coeficiente global de transferencia de calor. Sabemos que el coeficiente global de transferencia de calor es el KPI. En inglés es Key Performance Indication, o sea, es decir, indicador clave de rendimiento, definitivo para validar la viabilidad económica de los nanofluidos. Un incremento sustancial en esta métrica permite replantear el diseño físico del transformador, buscando la complicidad y el ahorro de materiales.
impacto en la carga de partículas de 0 a 2% de volumen, se observó una mejora progresiva del rendimiento, aunque el comportamiento del grafito reveló limitaciones reológicas críticas. Siguiente. Para entenderlo un poquito mejor, hice una matriz de rendimiento térmico, que es un cuadro como comparativo, que vemos la concentración en el volumen por porcentaje, mejoran con los nanotubos de carbono y mejora con el grafito. Para identificar puntos críticos, usamos el modelo Kriegman. El grafito alcanza su cenit de eficiencia al 1.5% de carga. Al llegar al 2%, el rendimiento cae al 15.4%. Según el modelo de Brickman, para la viscosidad, el aumento del arrastre viscoso y la densidad en estas concentraciones comienza a dominar sobre las ganancias de conductividad, sofocándose la convección natural. Siguiente. Implicaciones de diseño. En la figura 7 del artículo, el hito del 50.35% de mejora alcanzado por el 2% de nanotubos de carbono es disruptivo. Este nivel de eficiencia permite proyectar una reducción significativa en el tamaño físico de los futuros transformadores, disminuyendo el volumen de los radiadores y la cantidad de aceite necesaria, optimizando así la huella de carbono y el CAPEX del fabricante. Siguiente. Ya bueno. Por último, las conclusiones serían que los nanofluidos demostraron ser una alternativa eficiente para mejorar la disipación del calor en transformadores. Los resultados indicaron que la densidad y la conductividad terminan influyendo significativamente en el rendimiento térmico del sistema. Entre las opciones evaluadas, el nanofluido con 2% de nanotubos de carbono presentó el mejor desempeño, superando al aceite convencional y a los demás nanofluidos analizados. Por ello, se consideró una opción prometedora para el clase de enfriamiento, aunque se recomienda continuar investigando. Eso sería todo. Ya, ¿qué pasó, muchachos? A ver, volvemos a la página anterior. Mejor. Consulta, en el artículo se llega a mencionar bajo qué condiciones está operando el equipo, porque entendería que es el mismo artículo del grupo anterior, ¿no? Se ha observado cómo se reduce la temperatura por el incremento ¿no? de la velocidad, ¿no? Disipa más rápido el calor, por eso la temperatura cae, ¿no? Y se reduce, pero se menciona a qué condiciones está, o sea, cuánto de potencia, está plena carga. En la simulación se menciona algo de las características eléctricas, ¿influyen algo en la simulación? Sí, a ver, para cualquiera de los integrantes, muchachos, ¿algún comentario? ¿Bajo qué condiciones está operando el equipo? Profesor, las condiciones de simulación sí influyen, ¿no? Un poco, ya que en el trabajo, ¿no? En el flujo de calor, en las bobinas, va a presentar un calentamiento real, ¿no? De transformador. Claro, pero digamos, ¿qué tanto cambiaría si la máquina o el transformador lo hago operar a media carga? Ah, acá está, ¿no? Eficiencia de... Ah, no, ese es de la... No, no está. Tampoco. Ah, ya, esa última gráfica, la anterior, ¿qué es parte del artículo? La anterior. Esa. Esa es una simulación cualquiera para explicar el CFD, ¿no? No tiene nada que ver con el artículo. Esa imagen de abajo. Sí, ¿tiene algo que ver con el artículo? No, ¿no? Esa imagen, profesor, no está en el artículo, es más que nada para ver la simulación, cómo funciona. Ya. Ok, listo, muchachos. Muchas gracias. Vamos avanzando, si no nos quedamos a las 2 de la mañana. Siguiente grupo, por favor.
¿Alguien más? Ya, listo, muchachos. Sí, Entonces, profesor, sí, mi grupo, disculpe. ya, a ver, comparte, por A ver, favor. ahí transmito. ¿Se puede observar? Sí, sí se ve, sí se ve. Yo voy a iniciar, profesor. Nuestro grupo eligió el uso del CFD para el análisis de fluidos y predicción del rendimiento de bombas centrífugas. Siguiente, PPT, por favor. Este estudio, como principal objetivo, nos da a presentar la experiencia en el uso del código Fluent para calcular el campo de flujo y predecir la curva altura-capacidad y eficiencia-capacidad de una bomba centrífuga industrial. Sabemos que hay complejidad del flujo en el diseño de bombas centrífugas, que es un tipo de turbomáquina hidráulica, exige un conocimiento muy detallado del flujo interno, ya que hay más conocimiento de la parte física, más que nada, pero menos del flujo. Y esto, en especial se estudia en este flujo interno la rotación y la geometría tridimensional curvada de los impulsores, que hacen que la predicción sea complicada. Para esto, utilizamos el CFD como una herramienta clave que nos permite predecir con precisión los flujos internos, acelerando el proceso de diseño. En este caso es más rápido y más económico que los experimentos físicos, claramente. Además de que este flujo es bastante inestable, especialmente fuera del punto de diseño. ¿Qué quiere decir punto de diseño? Que es el escenario ideal donde la bomba trabaja en su máximo rendimiento. Pero tenemos condiciones fuera de diseño. En especial en este trabajo nos habla de un 50% que puede ser en sobrecarga o en baja carga. Y estudiamos la interacción del impulsor y la carcasa o bótula. Como se observa, al costado tenemos al impulsor y la carcasa. Siguiente, PPT. Y también tenemos una revisión bibliográfica donde podemos ver el estudio de Goto, que compara campos de flujo medidos y computados en un impulsor de flujo mixto. Este trabajo nos confirma el código de desarrollo de Navier-Stokes 3D incompresible de Dawes, que es aplicable a todo tipo de bombas. También tenemos el trabajo de Van Esch, que desarrollaron un método numérico basado en elementos finitos 3D, demostrando la capacidad de este enfoque. El trabajo de Show, NG y otros colaboradores desarrollaron un resolvedor de Navier-Stokes 3D incompresible, utilizando el time marching, validando la aplicación de su código original. También tenemos a Cowper, Potts, Zoom y Busco, que son clásicos referentes en la investigación de bombas centrífugas en estudios fuera de diseño.
Ahí podemos observar también los programas que es CFX TaxFlow y Pine Turbo, que utiliza mallas estructuradas, que son la imagen A y B, donde observamos elementos cuadrados o hexaédricos. Y Fluent y StarCD, que utilizan mallas no estructuradas, en donde tenemos elementos tetraédricos y triangulares. Es un software arbitrario. Son softwares arbitrarios. Y en todos estos estudios vemos unas limitaciones detectadas. La mayoría se centraron en condiciones de diseño y pocos estudios abordan el rendimiento fuera de diseño. Compararon campos de flujo entre tipos de bomba. También tenemos el cuadro caudal-eficiencia, donde el punto más arriba de la curva es el punto máximo de rendimiento. Y a la izquierda tenemos, a la derecha tenemos condiciones fuera de diseño, y a la izquierda condiciones, allá las condiciones fuera de diseño están a la izquierda y a la derecha, una en sobrecarga y otra en baja carga. Le paso la exposición a mi siguiente compañero. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora hablaremos lo que es la bomba como objeto de estudio, norma 80250. Para esta investigación se utilizó una bomba de agua centrífuga comercial, como podemos ver en la imagen, que específicamente es el modelo norma 80250. Y lo que se precisó para esto es que se adapta este equipo a un entorno de simulación CFD, donde los investigadores tuvieron que realizar un par de modificaciones claves en el modelo CAD, como se puede apreciar en la imagen. ¿Cuáles son estas modificaciones? Se ve como se instaló una cubierta frontal y se ajustó la línea de curvatura media de los álabes del impulsor. Lo que hace esto es que garantiza que la velocidad relativa del fluido varía de manera lineal, desde la entrada hasta la salida del impulsor. Al lado derecho podemos ver lo que son los parámetros principales de esta bomba de agua. Lo que podemos ver es que lo más importante a resaltar es que la bomba cuenta con un impulsor de 6 álabes y opera a una velocidad de rotación de 1450 revoluciones por minuto. De esta manera es que puede llegar a manejar un caudal volumétrico de 90 metros cúbicos por hora. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos lo que son los modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos son códigos que resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, que son incomprensibles en modelos de 3D. Con turbulencia modelada se usa lo que es el modelo K-epsilon estándar y funciones de pared que están basadas en la ley logarítmica. Para modelar lo que es la viscosidad turbulenta, se utiliza el mu, lo que nos da como efecto lo que es el efecto Coriolis, donde esto mayormente aparece en lo que son sistemas de referencia giratorios. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre lo que es el desarrollo metodológico. Esta parte se centra en lo que es cómo se construye y cómo se simula esta bomba de agua. Primero lo que tenemos es lo que es la generación de la malla, donde debido a la geometría compleja de las carcasas en espiral y el tubo de aspiración, se utiliza un preprocesador Gambit
lo que hace este procesador es que genera una malla no estructurada y esta malla se compone enteramente en elementos tetraédricos. En segunda instancia tenemos lo que es el dominio computacional, que nos habla mayormente de lo que es la división del espacio del fluido. Y este fluido se divide estratégicamente en dos bloques. El bloque A lo que se centra en una zona giratoria, donde esta zona corresponde ya a lo que es al impulsor. Y está la zona B, que es una zona estacionaria. Es donde se puede encontrar la voluta, la tobera de descarga y los huecos laterales. En una tercera instancia, se tomó en cuenta también lo que son las condiciones y soluciones. Al momento de elaborar esta bomba, estas dos zonas de las que ya les he hablado, se utilizó la técnica de marcos de referencia múltiples y las ecuaciones anteriormente mostradas, que lo que hace es corregir de manera teórica la, la presión y también se utilizó lo que es el algoritmo simple que ya mencioné anteriormente. Ahora tenemos lo que es el rango de estudio. Al realizar todos los cálculos, se puede concluir que las cuasiestacionarias, se puede concluir que al momento de realizar las simulaciones cuasiestacionarias, el caudal cuenta con una desviación de hasta un 50% por encima de lo estimado que debería dar lo que es esta bomba. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos lo que es los perfiles de presión estática. En la figura 4 podemos visualizar cómo la presión aumenta gradualmente a medida que el fluido avanza por el impulsor, y se destaca que la presión es mayor en la cara de presión que en la de la succión de cada álave. En la figura 5 podemos observar que se muestra la dirección y magnitud del flujo entre los álabes en el punto de diseño, y los vectores que se muestran indican lo que es un flujo suave y sin zonas de recirculación, lo que valida el diseño que se utilizó para esta bomba. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en las figuras 6 y 7 se puede ver cómo en los contornos de presión estática en el dominio impulsor voluta. En estas imágenes se presenta la distribución de la presión en lo que es la bomba, y acá estas imágenes también nos permiten confirmar que la presión máxima que se alcanza justo en la entrada de la sección de la tubería de salida. Le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Sí, bueno, a continuación me tocaría a mí, que hablaré un poco acerca de lo que son las curvas de rendimiento. Bueno, básicamente en la diapositiva que vemos lo que es la velocidad relativa de los álabes. También en lo que es la figura 8, se observa una gráfica de separación, en la que es una de las más importantes, ya que contrasta con los datos calculados anteriormente, experimentales del fabricante. Muestra una coincidencia que es exacta en el punto del diseño. Fuera de este punto, se tiene que sobreestimar la altura de los caudales bajos y sobreestimarla en los caudales altos. Esto con una desviación máxima de aproximadamente el 15%. En las curvas NQ o eficiencia caudal, al igual que la altura, la eficiencia calculada sigue de cerca la tendencia experimental, validando que el código Fluid es fiable para así predecir el comportamiento de estas máquinas. Se aprecia también que hay una comparación, ¿no?, de estas, y el modelo es altamente fiable en condiciones de diseño nominal.
No sé qué pasó acá. Bueno. También está lo que es la validación exitosa con un afluente con modelo que se predice correctamente el flujo interno de la bomba a una norma de 80 a 250, con un excelente acuerdo en el punto de diseño. También se ve lo que son las limitaciones del enfoque cuasi estacionario, donde el enfoque de marcos de referencia múltiples falla al analizar caudales que el impulsor giratorio de esto requiere cálculos transitorios para así poder capturar la intención del impulsor voluta. Y en un trabajo futuro se halla la validación de diferentes modelos de turbulencia y descripción, lo cual les detalla la influencia de cada modelo en el cálculo de las bombas centrífugas. Bueno, en la parte, esta ya sería la parte final y sería todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Profesor, ¿se encuentra ahí? Sí. ¿Alguien más falta exponer? No, sí, ya. Esta es la conclusión, esta ya es la parte final. Ya, no he observado las simulaciones. Lo que sí he visto es varios dibujos de la forma de los componentes internos de la bomba. ¿Tienes algunas láminas donde esté el... Sí, profesor, sí explicó las simulaciones. ¿Puedes colocar? Ahí están, esos dos Ya. y los dos anteriores. La paleta de colores es hay uno que es de velocidad. ¿Cuál es el de velocidad? Ah, no, ese está bien. Me imagino que eso está en... Hay de la voluta y... Ah, ya. Vamos, hazle un zoom por favor al de la izquierda. La imagen de la izquierda, porque eso es pascales, ¿no? No, en atmósferas. ¿A cuántas atmósferas llega a incrementar? A la izquierda está la paleta de colores. ¿Qué dice ahí? ¿A cuánto llega? A 2, ¿no? No llegó a distinguir. ¿Cuánto sale ahí? Para saber al menos a cuánto llega a elevarlo, ¿no? Porque se supone que esta bomba debe aumentar el valor de la presión, ¿no? Pero ¿cuánto dice ahí? Parece que llega hasta las 2 atmósferas. 2.06 me parece. 2.6 por E a la cuánto, a la 0,0. Ajá, sí. Ya, hasta 2 veces. ¿El fluido que se analiza es agua? Sí, se analiza agua. Es una bomba centrífuga. Ya, porque no estoy seguro si era este artículo o otro artículo donde se simula un fluido no newtoniano. Por eso me consultaba si todo el ensayo lo realizan con agua. Solo agua, no menciona otra cosa, profesor. Ya, ya, listo muchachos. Muchas gracias. ¿Cuántos faltan? Creo que somos los últimos. Ya no hay nadie más en la clase. O no sé. ¿Qué diera el del... Ya, sí. Ya, listo chicos. Entonces, entendé que nos falta... ¿Cuántos? ¿Tu grupo ha llegado a exponer? ¿Cómo, profesor? No, mi grupo expone la siguiente semana. Ah, verdad, era un artículo de 14. Sí, los que tenían de 14, 17 páginas se exponían la siguiente semana. Y además porque se iba a aglomerar todo, pues, ¿no? Ya, listo muchachos, muchas gracias. Mañana no se olviden, tenemos sesión de maquetas. Sí, profesor. Ya.
Listo, muchachos, vayan a descansar. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gerson, no te olvides de subir la grabación.